Seguimos en nuestras consideraciones acerca de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en este mes de junio, mes del Corazón de Cristo. Y ahora nos corresponde hablar, hemos hablado de Santa Margarita María, de las revelaciones que el Sagrado Corazón le hizo, pero cuando uno lee la historia de los santos, principalmente de aquellos que han tenido este tipo de experiencias, revelaciones de parte de Cristo, de parte del Señor o de los santos, la Iglesia siempre ha sido muy prudente y por otro lado también Dios ha querido probar esas almas, purificar esas almas mediante muchas incomprensiones y a veces injusticias y calumnias, y hacer ver que esas almas, por el hecho de que tenían este tipo de experiencias extraordinarias, ser confrontadas de muchas maneras con muchas personas y ser en algunos casos puestas como embusteras, como mentirosas, como fraudulentas. Y así es que Santa Margarita María, si bien manifestaba una gran santidad y una gran piedad, pero esto no le servía para cuando muchas personas que se ponían en contra de esta devoción juzgaban no solamente la devoción, sino que juzgaban a aquella que era como esa apóstol de la devoción del Sagrado Corazón. Entonces, interviene en la providencia de Dios un hombre, un sacerdote, que era realmente muy prudente y que ayudó a consolidar la devoción. Podríamos decir de que él, movido por aquello que prometió Santa Margarita María de los sacerdotes, que aquellos sacerdotes que tuviesen devoción al Sagrado Corazón de Jesús, harían cosas increíbles, como por ejemplo convertir a las almas más empedernidas. San Claudio de la Colombière, que ha sido el apóstol del Sagrado Corazón, aquel que manifestó con su discernimiento la autenticidad de las revelaciones y que después fue quien condujo primero dentro de la congregación jesuita, pero también como apóstol en Francia y hasta en Inglaterra del apostolado del Sagrado Corazón, fue un instrumento de Dios que hizo que estas revelaciones no quedaran solamente dentro de los claustros del convento de Paray-le-Monial. San Claudio de la Colombière era un hijo de una familia un poco noble, ¿cierto?, de Francia. Fue muy bien criado, muy educado, muy lleno de buenas normas, de cultura, y entró en el noviciado de los jesuitas después de haber estudiado en el Colegio de la Trinidad. Después ingresó en Lyon, si mal no estoy, al noviciado de los padres jesuitas, en donde desde muy joven manifestó tener una inteligencia aguda, una caridad sincera, pero de manera increíble Dios le había dotado, el Espíritu Santo le había dotado de un gran discernimiento, desde muy joven. Era muy querido por los superiores jesuitas de esa comunidad, pero era tan notable su porte, su manera de ser, su conducta, que siempre los jesuitas, como toda congregación, tiene contacto con su general y resulta que el general, viendo las condiciones de este joven, habiendo escuchado tanto de estas buenas condiciones, le dijo al provincial que no tuviera en cuenta a este joven porque él lo iba a sacar de la provincia de Lyon y lo iba a mandar a París. Entonces, aún no había sido ordenado sacerdote y ya los jesuitas tienen esta característica de que cuando un candidato al sacerdocio, ¿no?, un religioso jesuita, ya ha terminado los estudios, lo ponen de maestrillo, o sea, primero lo ponen a dar clases en colegios, y entonces estaba de maestrillo aún dando clases en un colegio en Lyon y lo mandaron a París para que sea instructor de unos jóvenes, de 2 hijos de un ministro muy cercano al rey de Francia. Y esto era una cosa notoria porque dependía mucho de la conducta de estos profesores
estos jesuitas, porque los jesuitas en este sentido, como tenían una muy buena formación y eran muy estudiosos y eran eran realmente notables, eran una élite en la cultura católica, entonces los llamaban para la gente de familia noble, los llamaba para la formación de los hijos, como capellanes, como maestros, ¿no? Como instructores, como preceptores, ¿no? De los hijos de determinadas familias. Y esto era una cosa importante porque estos hijos después iban a ser notables, o sea, duques, marqueses, o sea, gente de la nobleza que si tenía una buena inclinación católica, iban a conducir católicamente los pueblos, ¿no? Entonces iban a vivir con caridad, con espíritu de servicio. Por eso es que entonces invertían un poco los padres jesuitas en esto. Cuando llega a París empieza a vivir en una comunidad de sacerdotes muy intelectuales, dedicados a la formación, en donde él termina allí sus estudios y varios de ellos eran combatientes directos de una herejía que existía en ese tiempo, que es el jansenismo, que es una herejía medio al estilo montanismo de la antigüedad, ¿no? Rígida, que apartaba a la gente inclusive de los sacramentos para vivir penitencias muy estrictas, una especie de vida o de pensamiento en donde uno ve a Dios como supremo juez, ya no es tanto la misericordia de Dios, sino la justicia de Dios, y entonces son los actos de mucha penitencia y de mucha austeridad los que lo van a sacar a uno de la vida de pecado. Entonces la redención se genera por los actos de uno, no por la misericordia de Dios. Bueno, habían varios errores allí que tenían una especie de orientación calvinista. Bueno, principalmente estos padres franceses, porque Jansenio influyó muchísimo en la corte y en muchos ambientes de Francia, principalmente no en ambientes laxos, sino más bien en ambientes de gente de mucha piedad. Entonces los padres jesuitas fueron bastante claros y contundentes en sus argumentaciones contra el jansenismo. Bueno, allí estaba también San Claudio de la Colombière. Después de hacerlo instructor entonces de estos jóvenes, uno de ellos, miren ustedes, se hizo sacerdote y llegó a ser obispo. El otro fue marqués, que eran hijos espirituales, ¿no? Después llegaron a ser hijos espirituales de San Claudio de la Colombière. Bueno, viendo el gran resultado que había tenido esta instrucción y la prudencia que tenía, porque además tenía que entrar este joven jesuita, religioso, tenía que entrar en esos ambientes de mucha cultura, de mucha educación, de buenas costumbres, entonces tenían que ser personas muy bien preparadas. Bueno, por eso eligieron a San Claudio de la Colombière, y todos veían en este hombre, en sus predicaciones, en su manera de comportarse, en su manera de ser, veían un grandísimo ejemplo. Gente católica que veía en este sacerdote un grandísimo ejemplo. Lo ordenan sacerdote y lo mandan nuevamente a Lyon. Y en Lyon sigue dando clases en un colegio, pero en determinado momento el sacerdote que era superior de la comunidad de Paray-le-Monial lo mandan como superior de la casa donde vivía San Claudio de la Colombière en Lyon, una casa grande de religiosos, de estudiantes, y ya se corría la voz de que en Paray-le-Monial había una mujer religiosa que estaba teniendo apariciones y que había que darse cuenta si eso venía de Dios, no sabían bien qué cosa era eso, y tenían que mandar a una persona que pudiese ser sensata y que hiciese un gran discernimiento. Y siendo Claudio de la Colombière un sacerdote aún joven, lo envían a Paray-le-Monial, en donde está solamente 2 años. Pero cuenta la historia de Santa Margarita María que Dios le sugirió, así como cuando en la Sagrada Escritura se dice que Samuel fue a ver al papá del rey David y le sugería: este hijo no es, este hijo tampoco es, este hijo, hasta que llegó a David y le dijo: este es. Así también dice que Dios le sugirió a Santa Margarita María de Alacoque, haciendo ver de que ese sacerdote iba a ser el sacerdote que la iba a acompañar, iba a ser su amigo y compañero en este trabajo que era la devoción, el llevar a los demás la devoción del Sagrado Corazón. San Claudio, después de hablar con ella, la primera vez dice que hablaron casi alrededor de 1 hora, después de hacer mucha oración, se dio cuenta claramente que esto venía de Dios.
tenía un gran discernimiento, entonces se dio claramente cuenta que esto venía de Dios. Esto le acarrió también a San Claudio de la Colombière muchísimos problemas, dificultades, pero siempre salía al talle su buena disposición, su buen corazón y su espíritu de santidad por la gran cantidad de penitencias, de sacrificio y de vida de caridad que hacía. Era un gran ejemplo, este sacerdote era un gran ejemplo para los demás, pero siempre tenía contradictores, gente que le hacía la vida imposible, junto con Santa Margarita María, porque eso es lo que sucede siempre en la vida de los santos. Eso les sirve a ellos para santificación. Entonces, después de 2 años de estar con Santa Margarita María y acompañar y discernir y consolidar, la primera cosa que San Claudio obtuvo es, con el conocimiento de esto, se convirtió él en un gran apóstol del Sagrado Corazón. Viendo a sus superiores la capacidad que tenía y fomentando esa capacidad, lo mandan nuevamente a San Claudio de la Colombière a un trabajo realmente difícil. Resulta que en Inglaterra el duque de York tenía un hijo que estaba, y habían acordado un matrimonio con una familia nobilísima de Italia, el duque de Módena, y este hijo, casado con esta joven de Módena, que se llamaba Beatriz, era muy probable que pudiese ser el siguiente heredero de la corona inglesa. Entonces, tenía que tener la hija, que era católica, por los concordatos que hacían, tenía que tener un capellán católico que la acompañase a Inglaterra para que pudiesen ella vivir su vida católica con un buen director espiritual, y junto con ella venía un séquito católico, porque ellos eran anglicanos, ya había estado, el anglicanismo ya hacía más o menos un siglo que existía en Inglaterra. Pero si es que esto se daba así, la mujer, esta joven católica, y podía llegar a ser la reina de Inglaterra, y resulta que ¿a quién envían los jesuitas? A San Claudio de la Colombière, para que sea director espiritual de esta futura reina, podríamos decir. El hecho es que vive en Inglaterra y hace un trabajo increíble, enorme en Inglaterra, con esta joven, ¿no? con este joven matrimonio. Este hijo inglés, ¿no? del duque de York se convierte al catolicismo por la vida de San Claudio de la Colombière como instrumento, ¿no? de Dios. Se arma una comunidad muy intensa, muy grande, muy fervorosa de católicos en esa provincia inglesa, pero por un montón de elementos de incordios y cosas por el estilo, son expulsados. Hay muchos traicioneros allí, gente que hablaba, que era muy influenciada por los intereses de Inglaterra y de los anglicanos, entonces que no querían que pudiese nuevamente haber un rey católico en Inglaterra. Entonces hacen incordios de una manera y de otra manera, al final los mandan fuera, los expulsan y quedan en Francia, tanto el que podría haber sido futuro rey con la esposa, esta mujer Beatriz. Pero a San Claudio de la Colombière lo encarcelan porque lo acusan de ser confabulador contra el rey, contra la monarquía y cosas por el estilo. Es el embajador francés el que logra su liberación, pero en la cárcel San Claudio de la Colombière obtiene una tuberculosis que lo empieza a quejar y le aqueja la salud. Esto va a hacer que San Claudio de la Colombière tenga muy poco tiempo de vida después. En Francia tratan los superiores de llevarlo de un lugar para otro para que tenga un buen clima, pero no le ayuda para nada. El caso es que en 1678 muere San Claudio de la Colombière, no sin antes haber escrito varios libros y haber fomentado enormemente la devoción, tanto en esa comunidad inglesa, la Sagrado Corazón, como en los mismos descendientes de los monarcas y en muchísima gente con la cual él tenía contacto, hacía la devoción o fomentaba la devoción del Sagrado Corazón. Así es que entonces esto ayudó muchísimo a Santa Margarita María
ya la devoción del Sagrado Corazón a propagarse sensatamente, haciendo ver claramente cómo la devoción del Sagrado Corazón inclusive se oponía y mostraba rostro a la actitud jansenista, a la herejía jansenista que estaba dándose en ese tiempo. Cómo Dios va en su providencia mostrando, ¿no?, el camino para que se consolide la devoción del Sagrado Corazón. Al final, a consecuencia de esto, también San Claudio de la Colombière, que se había consagrado, porque fueron los primeros, él y Santa Margarita María fueron los primeros que se consagraron al Sagrado Corazón, dedicando su vida a la predicación y encomendándose al Señor para que pudiesen ser apóstoles del Sagrado Corazón, hacen entonces de que la devoción crezca y que se consolide, y que se consoliden otras consagraciones de otras personas más al corazón de Jesús. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que nos haga a nosotros también apóstoles del Sagrado Corazón, como estas almas que fueron incansables, amantes del corazón de Jesús y propagadores de su devoción.